¿Alguna vez han tenido esa sensación de que hay algo más, un potencial enorme dentro de cada uno que simplemente está esperando? Bueno, de eso se trata todo esto. Hoy vamos a desglosar las ideas clave de Sobrenatural, de Joe Dispenza, un libro que, en serio, nos propone usar la ciencia para, bueno, para hacer cosas extraordinarias. Y aquí viene la gran pregunta, la que lo pone todo en perspectiva. ¿Es posible que una persona, digamos, común y corriente, logre cosas extraordinarias? ¿O estamos como destinados a una vida normal? Joe Dispenza dice que de ninguna manera. Su respuesta es un sí contundente, y lo mejor es que nos ofrece una especie de manual, todo basado en ciencia, para que podamos hacerlo. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver ese potencial extraordinario. Luego, ¿qué nos frena? La adicción al pasado. Después, cómo romper esos límites, cómo encender el motor para crear algo nuevo y al final, cómo se siente vivir en ese estado sobrenatural. Vamos a ello. Empecemos por el principio, el primer pilar. La idea central es esta. Dentro de cada ser humano hay un poder increíble, una capacidad para hacer cosas fuera de lo común, que la mayoría de las veces ni siquiera sospechamos que está ahí. Y aquí está el punto clave, lo que de verdad es interesante. Según Dispenza, no se trata de adquirir algo nuevo. No. Se trata de desbloquear algo que ya tenemos. Es como si naciéramos con un superpoder, pero con el tiempo, nuestros hábitos de todos los días, esas emociones que repetimos una y otra vez, el estrés, la duda, el miedo y claro, las creencias que nos limitan, son como un montón de candados que mantienen ese poder atado, dormido. Ok, entonces, si todos tenemos este potencial, la pregunta obvia es, ¿qué lo está bloqueando? ¿Qué lo mantiene prisionero? Y aquí Dispenza señala un culpable que todos conocemos muy, pero muy bien. Nuestra adicción a vivir en el pasado. Este concepto es fundamental. A ver, piénselo así. Si todos los días sentimos estrés o tristeza o frustración, nuestro cuerpo se acostumbra a la química que generan esas emociones. Se vuelve, y esto es literal, un adicto a ellas. Y como cualquier adicto, ¿qué hace? Busca la siguiente dosis. Entonces, nuestro propio cuerpo, de forma inconsciente, nos empuja a buscar o crear situaciones que nos hagan sentir lo mismo de siempre. Y así quedamos atrapados en un círculo vicioso, anclados al pasado. Aquí tenemos la gran batalla interna, ¿no? Por un lado, la mente condicionada, que es como un piloto automático que solo sabe repetir el pasado. Siempre las mismas emociones, la misma identidad. Y por el otro, la mente creadora. Esta es la que dice, basta. La que deja de ser víctima de las circunstancias y se convierte en la arquitecta de su vida. No se siente a esperar. Elige activamente un futuro y lo más importante, empieza a sentirlo desde ya, creando una identidad totalmente nueva. Bueno, la pregunta del millón. ¿Cómo se pasa de ser el piloto automático a ser el arquitecto? ¿Cómo se hace ese cambio? La herramienta principal que propone Dispenza es la meditación. Pero ojo, no la meditación que uno se imagina para relajarse un ratito, no. Piensen en la meditación como un laboratorio personal, donde podemos desarmar esa vieja personalidad y construir una nueva paso a paso. Y este proceso de meditación es súper metódico, casi como una cuenta regresiva para un despegue. Primero, desconectarse del cuerpo. Dejar de ser el cuerpo. Segundo, desprenderse del entorno, de todo lo que nos rodea. Tercero, trascender el tiempo. Y cuando uno se libera de esas tres cosas que nos definen en el mundo material, ¿qué es lo que queda? Pura conciencia. Y es justo en ese estado que se accede a lo que Dispenza llama el campo cuántico, el lugar donde existen todas las posibilidades. Y a nivel cerebral pasa algo increíble. Pasamos de las ondas beta, que son las del estrés y el estado de alerta del día a día, a frecuencias mucho más lentas y coherentes, alfa, teta, gamma. Imagínense que es como cambiar de una radio llena de ruido y estática a una señal nítida, perfecta. En ese estado, el cerebro como que baja la guardia, se vuelve súper receptivo, como si fuera tierra fértil, lista para que plantemos las semillas de una nueva identidad. Muy bien, ya sabemos cómo abrir la puerta, cómo romper los candados del pasado, pero ahora viene lo bueno, cómo se enciende el motor para empezar a crear ese futuro que queremos. Vamos a meternos de lleno en la mecánica de la creación. La primera pieza de este motor, y es crucial, es la coherencia entre el corazón y el cerebro. La fórmula es simple, pero poderosa. Un pensamiento claro, una intención, no es suficiente por sí solo. Necesita energía, y esa energía es una emoción elevada. Cuando combinamos una intención clara en la mente con un sentimiento intenso de gratitud o amor en el corazón, creamos una señal electromagnética potentísima. Es pasar de hablar en susurros a gritar. Es una señal que ni nuestra biología puede ignorar. La segunda pieza clave es el lugar donde ocurre la magia, el campo cuántico. Piénsenlo como un
un campo de energía invisible, un mar de posibilidades infinitas. En nuestra vida cotidiana somos como un punto en el mapa, pero en meditación nos volvemos el mapa entero. Nos convertimos en pura conciencia, con acceso a todos los futuros posibles que ya existen como potencial en ese campo. Ahí es donde podemos elegir una nueva realidad. Y si hay una idea que se tienen que llevar de todo esto, es esta. La regla de oro es no esperar a que llegue el éxito para sentirse feliz. Es al revés. Hay que sentirse abundante para atraer la abundancia. Hay que generar la emoción de ese futuro deseado, pero ahora. Sentirla tan de verdad que el cuerpo crea que ya está pasando. Porque al final, el cuerpo no sabe la diferencia entre algo que pasa de verdad y algo que se imagina con una emoción fuerte. Es como darle al cuerpo una muestra gratis del futuro y él solito empieza a cambiar para que esa sea su nueva normalidad. Bueno, ya vimos la teoría, las herramientas, el campo de juego. Ahora vamos a lo que todos queremos saber. ¿Y qué pasa cuando esto se lleva a la práctica? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo es vivir en este estado sobrenatural? Dispensa también dedica una parte importante a la glándula pineal, conocida por muchos como el tercer ojo. Él explica que con ciertas técnicas de respiración es posible activarla. Esta activación libera metabolitos muy potentes que pueden generar experiencias místicas, muy profundas, abriendo la percepción a un nivel de conciencia mucho más expandido, a una conexión total. Y esto no es solo teoría, para nada. El libro está lleno de casos documentados que son asombrosos. Gente que ha sanado de enfermedades crónicas, que ha superado traumas profundos, que ha cambiado su vida de maneras que sonarían imposibles. Pero, y esto Dispensa lo repite mucho, no son milagros ni es magia, son los resultados naturales que ocurren cuando una persona aprende a usar su mente y su cuerpo para crear una nueva realidad. Entonces, que quede claro, esto no es sentarse a desear cosas y ya, es un trabajo, es un entrenamiento. Se necesita una intención súper clara, una emoción elevada que le impulse y sobre todo, la disciplina para hacerlo todos los días. Y quizás lo más difícil, la valentía. La valentía de soltar de verdad a la persona que hemos sido para poder darle espacio a la persona que podemos llegar a ser. En resumen, de lo que se trata todo esto es de trascender. Dejar de ser una víctima de las circunstancias. Esta práctica nos enseña que no estamos condenados por nuestros genes, ni por nuestro pasado, ni por el entorno en el que vivimos. Nos demuestra que nuestro mayor poder es la capacidad de tener una visión de un futuro diferente y, más importante aún, la habilidad de empezar a vivirlo hoy. Dejar de ser un efecto de la realidad para convertirnos en la causa. Y con esto cerramos este análisis de sobrenatural, pero en realidad más que un final, esto es una invitación a empezar, y todo comienza con esta pregunta. Y no es para la mente, es para el corazón. Si fuera posible, por un solo momento, soltar todo el pasado y elegir un nuevo futuro, ¿qué emoción, qué sentimientos elegiría cultivar ahora mismo? ¿Cuál sería esa sensación que empezaría a enseñarle al cuerpo el camino hacia esa nueva realidad? La respuesta no es solo una idea, es el primer paso real en el viaje hacia lo sobrenatural.